Sí. Hace unos minutos hablábamos del inicio de clases y de este supuesto inicio sin paro, según nos dijeron. Sí. Sin embargo, hay docentes que hoy están iniciando las clases con paro. Para conversar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Eric Simonetti, ya es un amigo de Es lo que hay. Él es representante de SUTEBA de Multicolor, la lista Multicolor. ¿Sí? Docente, obviamente. Docente, por supuesto. Y bueno, Eric, te damos los buenos días. Acá Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola, ¿cómo está Daniel, Virginia? Tanto tiempo. En serio, Feliz Eric. año. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno, no hemos charlado todavía, no, ¿todo bien? Es verdad, todo muy bien. No sé si los docentes pueden decir lo mismo. Mirá, recién lo escuché al gobernador Kicillof inaugurando el ciclo lectivo y en toda su alocución no mencionó el tema del salario docente. Es decir, acaba de cerrar una paritaria en la cual nosotros, la Multicolor, no estamos de acuerdo, planteamos el rechazo y no dijo una sola palabra. Y la explicación que encuentro a esa ausencia es que, o sea, el salario docente hoy está en la maestra de grado 115.000 pesos, ¿no? Y con el aumento, a cobrar el mes que viene se va a 140.000. Pero resulta que la línea de pobreza en Argentina, por las cifras del INDEC, está en 170.000 pesos. Es decir, estamos quedando a partir del mes que viene en 30.000 pesos abajo de la línea de pobreza. O, por ejemplo, un profesor trabajando 2 cargos, o sea, un profesor de secundaria trabajando 2 cargos, o sea, el doble de lo que está estipulado, ganaría 190.000. O sea que quedaría apenas arriba de la línea de pobreza, pero como 60.000 pesos abajo de la canasta familiar, que es lo que correspondería ganar con un cargo. Es decir, esta paritaria, cuando uno hace las cuentas y sigue los informes, por ejemplo, de la propia CTA, configuraría el 8º año de pérdida de salario, de poder adquisitivo real. El 8º año. Porque todos los años los gobiernos lo que hacen es ir aumentándote por abajo de la inflación, y en el acumulado del proceso inflacionario que tenemos en los últimos años, te deja una pérdida de aproximadamente un 30% del poder adquisitivo. Claro, en ese caso, Eric, ¿qué es lo que se debería tener en cuenta al momento de esa negociación? Uno dice, bueno, sí, la inflación es un punto, y el otro es la canasta básica de alimentos, cuánto ¿no van atadas? Claro, todo debería ir atado en ese aspecto, ¿no? No, es que en realidad si vos haces la cuenta, el año pasado hay una trampa que hacen muchas veces los sindicatos tradicionales que son amigos del gobierno. Cuando vos haces el análisis mensual de inflación, te da que tenés un 100% de inflación anual acumulada sobre los precios, ¿no? Sí. A ver, para que se entienda. Sí. Cuando el INDEC dice que aumentó todo un 6%, dice que aumentó un 6% con respecto al mes pasado. Claro. ¿No? Sí. Pero cuando un sindicato arregla con el gobierno y dice que aumentan un 6% para no perder con la inflación, lo hacen sobre el salario del mes de enero, que es muy bajo. Entonces, en agosto te aumentan un 6% con respecto a enero. Entonces, si en enero vos cobrabas 100.000 pesos y ahora ya estás cobrando por el 130.000, te aumentan un 6% con respecto al salario con el cual se negoció la paritaria al inicio de año. Claro, que es mucho más bajo. Porque que es mucho más bajo. Entonces, la inflación, el proceso inflacionario es acumulativo. Es decir, mes a mes se suman 6%. Pero los aumentos de salario no se hacen acumulativos. Se hacen sobre el piso con el que negociaste. Entonces a vos te dicen, aumentó 100% de la inflación y 100% el salario docente. Entonces, entonces nunca perdemos con la inflación. Pero si, ¿cómo puede ser entonces que cada vez gano menos? Por esta explicación que yo te estoy dando. Claro. Esto vale para todas las paritarias. Por eso los trabajadores estamos tan mal. Porque si no, no se puede explicar. Bueno, esta es la explicación que hay que insistir en dejarlo bien en claro, porque si no es toda una trampa que no se entiende cómo puede ser que hoy. Antes los docentes, hasta la década del 90, trabajábamos un cargo. A partir del año 88 se legalizó el segundo cargo
y todo el mundo empezó a establecerse en trabajar 2 cargos. Bueno, hoy el promedio ya va de 2 a 3 cargos por día que se trabaja. Porque como el salario está tan deteriorado, es una locura. Si no trabajás 3 cargos, no podés llegar a vivir. Sí, no, es una locura. Entonces, sí, es una locura. No, y aparte, perdóname, Eric, desde la ignorancia te lo digo con total honestidad esto. ¿Por qué a un gremio le conviene ser amigo del gobierno? ¿Cuál es el beneficio de ser amigo del gobierno? Mira, yo entiendo que terminan negociando una paritaria a la baja por distintas situaciones de cargos en los ministerios, en los consejos escolares, algún ministro, algún lugar en la lista de diputados, es decir, por porciones de poder dentro del Estado. Toda la vida lo hicieron, el sindicalismo ligado al peronismo, toda la vida lo hizo, por eso en las plantas del Estado está totalmente lleno de funcionarios que terminan representando más a los gobiernos de turno que a la clase trabajadora. Y terminan estando de los dos lados del mostrador, en algún punto. Claro, exactamente, sí, por eso hoy en Argentina la mitad de los trabajadores, casi la mitad somos pobres. ¿Cómo puede ser que Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más altas del mundo? ¿No? Estamos hablando de un poder sindical muy alto, pero la mitad de los trabajadores bajo línea de pobreza. Si vos me decís, obviamente esto no es culpa de los sindicatos, ¿de quién es la culpa? Y de las reiteradas políticas de los gobiernos y de un sistema social capitalista que no hace más que profundizar la desigualdad y la miseria del trabajo. Pero los sindicatos vienen siendo cómplices. Hay pocas expresiones de sindicatos que no son cómplices. Bueno, el año pasado el SUTNA, Neumático, un montón de sindicatos docentes, la lista multicolor, hay un montón de experiencias que no son cómplices de los gobiernos capitalistas, pero no somos la mayoría. Sí. Hablando, que peleamos. Sí. Hablando de la lista multicolor, son precisamente quienes responden a la lista multicolor, los docentes que hoy están haciendo paro en la provincia de Buenos Aires. Claro, nosotros como lista multicolor realizamos un plenario provincial de más de 400 compañeros antes de ayer y votamos impulsar una jornada provincial de protesta el día de hoy, donde la modalidad es bastante amplia. En algunos distritos se hace paro, en otros algunas movilizaciones, radio abierta. Acá en La Plata el paro se está haciendo el paro en algunas escuelas. Fue más complicado que los paros que hicimos a fin de año, porque a fin de año había muchísimo cansancio laboral, ¿no? Y un descontento muy grande porque las compañías estaban muy cansadas después de tanto trabajo con esto que te explico de la sobrecarga laboral. Así que al día de hoy está esta situación un poco más desigual que los paros del año pasado, pero excede ampliamente a los propios sectores de la multicolor. O sea, hay un montón de compañeras y la mayoría de los que hacen el paro no son multicolor, son docentes que toman la herramienta del paro como señal de protesta por el descontento y malestar que hay con toda la situación social que hay en general, ¿no? Y además te sumo otra cosa que generó mucho debate en las escuelas ayer, que fueron las declaraciones de Alberto Fernández, que dijo que ahora cuando claro, él dijo, yo cuando llegué los docentes querían aumento de salario y hoy se quejan de que tienen que pagar ganancias. Lo escucharon. Sí, lo escuchamos y lo contamos acá, y después también contamos que hasta el propio director de Educación, Sileoni, aclaró que es una mínima parte. Que casi nadie paga ganancias, o sea que todos cobran sueldos muy bajos, quiso decir. Sí, creo que la estadística indica que apenas entre el 5 y el 7% paga ganancia, o sea, los directores y los inspectores. Pero ni siquiera todos los inspectores, están hablando de gente que tiene 20 años de antigüedad, pero ni siquiera llega, están ahí nomás, porque ganancia es 400.000 pesos. Vos pensás que el promedio de los docentes tienen 10 años de antigüedad, más o menos. Con 10 años de antigüedad, trabajando 2 cargos, estás en 240.000. O sea que... Sí, y así todo, Eric, igual coincidís, ¿no? Que es una aberración que alguien pague ganancia a un trabajador o una trabajadora.
Además, la ganancia es el dinero que acumula un empresario. Claro, el salario no es ganancia, es la remuneración por tu trabajo. Es una locura. Exactamente, sí, es una ley aberrante que debía ser eliminada para todos los trabajadores sin importar el ingreso. Sí, claro. Para todos los trabajadores. Eliminada, no subir el tope sistemáticamente. No, es un engaño. Y simultáneamente eliminar ganancias para trabajadores, aumentarle los aportes patronales a las empresas. Que las grandes empresas de la Argentina se les suba, se les restituya los impuestos que pagan, porque es un escándalo los pocos impuestos que pagan las grandes empresas en Argentina, y que es lo que explica en gran medida que tengamos una distribución de la riqueza tan desigual en un país que tiene tanto desarrollo de recursos naturales, de industria. Porque los impuestos que se pagan son escandalosos, muy bajos. Lo que sí pagamos impuestos altos somos los trabajadores. Claro, entiendo. Eric, para ir cerrando, sé que es temprano, son apenas las 11 de la mañana, es temprano como para hacer un balance de cómo se está llevando a cabo este paro en la provincia, pero más o menos, ¿alguna estimación tienen? ¿Y cuántas escuelas, más o menos? No, me parece que todavía es difícil, y además por una cuestión que hoy, 1 de marzo, empieza primaria y secundaria, muchas escuelas empieza muy escalonado, entonces no tenés a pleno tampoco el inicio. Claro. Entonces no te permite tener una claridad del porcentaje. Pero es un paro que es desigual porque los sindicatos mayoritarios aceptaron la oferta, entonces hay todo un sector de la docencia que decidió iniciar a pesar del descontento que tiene. Es un poco lo que yo puedo saber hasta ahora. Perfecto. A disposición, Eric, como siempre, y bueno... Muchas gracias. Gracias, chicos, gracias por ayudar a difundir estos reclamos. Por favor, estamos a disposición. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes.